Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos cómo preparar el micelio en grano. Para los que no tengan muy claro cuál es esto o qué es esto y cuál va a ser el procedimiento, pues ahorita hablaremos más al respecto. Pero pues claro que si queremos cultivar hongos por primera vez y no tenemos la posibilidad de allá comprarlo directamente, o incluso si tenemos la posibilidad de comprar micelio en grano, en este video te vamos a mostrar cómo podemos reproducirlo. Iniciaremos con los Pleurotus ostreatus, los conocidos comúnmente como hongos ostra o como setas, los cuales son estos que estás viendo en este momento y que por supuesto tienen una gran variedad, más que nada de colores, pero por supuesto de sabores, porque existen, los más comunes son estos, los blancos, pero también hay unos rosados, hay unos amarillos, hay unos grises, de hecho hay unos incluso azules, pero que son azulitos en un principio y después hacen de un color medio cafetoso. Y de entre todos esos, el más común y también el más fácil de poder cultivar será el Pleurotus ostreatus, que es el hongo seta color blanco. Estos se consiguen muy fácilmente en el supermercado, pero también va a depender de en dónde te encuentres, porque en algunos lugares será un poquito más común que en otros. La mayoría de los hongos se desarrollan en condiciones de temperatura no tan altas, pero tampoco bajas, y condiciones muy altas de humedad. Entonces se pueden cultivar, claro que sí, una gran mayoría de estos, pero por supuesto mientras más te alejes de ciertas condiciones va a ser un poquito más complicado hacerlo, y por lo tanto también va a ser un poquito más complicado conseguirlos. Yo soy del Estado de México, aquí prácticamente en cualquier supermercado puedes encontrarlos, porque los vamos a necesitar así como los estás viendo. De hecho, igual acá en México tenemos mercados como que ambulantes en la calle que conocemos como tianguis, y ahí comúnmente se llegan a vender lo que son los champiñones, pero este es otro hongo que vamos a poner muy aparte y después veremos sobre él. Ahorita estamos con las setas blancas, que en ocasiones también las podemos conseguir acá mismo en los tianguis. Los vamos a necesitar así, bien frescos, bien limpios, bien lindos, porque a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar el micelio en grano. Ahora te explico qué significa esto. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es desarrollar el cuerpo del hongo. Vamos a tratar de que se desarrolle el cuerpo verdadero del hongo. Yo sé que estoy metiendo varios términos que pueden sonar un poquito complicados, pero bueno, acá te va. A lo que me refiero con cuerpo verdadero del hongo es que los hongos en realidad no son estos que vemos. Lo que conocemos comúnmente como hongos o setas son realmente el cuerpo fructífero del hongo. Esto significa que son los medios por los cuales los hongos se reproducen. Es como en las plantas, las flores es como los hongos que conocemos. Las flores en las plantas son los cuerpos fructíferos, y en el caso de los hongos, las setas y estos honguitos que vemos son los cuerpos fructíferos, son los que van a desarrollar unas células llamadas esporas, por los cuales este es como que la semilla del hongo, mientras que el cuerpo verdadero van a ser las hifas, que son células súper pequeñitas que para la gran mayoría de los hongos, si las vemos de cerca, son básicamente como estos hilitos, que el conjunto de estos hilos se denomina micelio, y es lo que vamos a formar para poder generar el micelio en grano, que usaremos para ya después desarrollar las setas. Y bueno, ¿cómo vamos a desarrollar el micelio en grano? Bueno, una vez que tenemos ya comprados las setas, estos honguitos, vamos a preparar el medio de desarrollo. Esto va a ser un grano de algún cereal que nos va a servir para que el hongo se alimente de este grano y se reproduzca. Hay muchísimas opciones y siempre la mejor opción será la que más conveniente sea para ti, el grano que consigas con mayor facilidad o que tenga un mejor precio. Para mi caso en particular, yo elegí el trigo, ya que será un grano muy fácil de conseguir y para mi caso muy económico. Igualmente, si te encuentras en México, sabrás que es muy fácil conseguir este tipo de semillas, tal cual en lugares donde vendan chiles secos o semillas, ahí lo vas a encontrar, y si no, también llegan a venderlo en supermercados. El trigo es un poquito más difícil, pero hay un montonal de cereales que podemos usar. Podemos usar maíz palomero, podemos usar maíz de cualquier tipo, podemos usar arroz, pero particularmente el que mejor se desarrolla es en el arroz integral. Otro que es muy común para este tipo de proyectos es el sorgo, que también llega a ser bastante económico, pero como te digo, en mi caso voy a usar trigo. Haré otros videos experimentando con otro tipo de granos si te interesa, pero para esta ocasión el trigo funcionará perfecto, lo consigo súper fácil y es bastante económico. Lo primero que vamos a hacer será cocerlo por 5 minutos. El procedimiento será muy simple. Primero debemos de tratar de enjuagarlo para tratar de retirar cualquier basura o cualquier resto de polvo que pueda afectar, para después con una tacita de este mismo grano de trigo y 2 tazas de agua lo vamos a colocar a fuego por 5 minutos, dependiendo de la cantidad que hagamos. Para esto en particular empieza a hervir como para el tercer minuto, así que yo le dejo 5 minutos. No te preocupes tanto por esto, puede que pase un poquito más o un poquito menos, pero la realidad es de que terminará de cocinarse cuando lo metamos a esterilizar. Ese será el siguiente paso, ahorita te platico, pero empezando, como te digo, lo vamos a colocar, va a hervir, esperamos 5 minutos en total, después lo vamos a retirar del fuego, con mucho cuidado vamos a retirar toda el agua con un colador, y este trigo ligeramente hervido lo vamos a tapar muy bien en un lugar donde no lo vayamos a mover, y lo dejaremos ahí reposar por lo menos 12 horas, por lo menos, ya que si queremos esperar 24 horas
horas sería lo ideal, pero si tienes un poquito de prisa, con 12 horas podría ser suficiente. Vamos a esperar estas 12 o 24 horas con el fin de que se desarrollen las endosporas y las esporas. ¿Qué son estos? Básicamente son estructuras que van a proteger tanto a bacterias como a los mismos hongos. Y lo que queremos es que este medio, este grano, este trigo no contenga ninguna bacteria ni ningún hongo que vaya a competir con nuestras setas, con nuestro Pleurotus striatus. Porque, bueno, tenemos que entender que tanto en el ambiente como en cualquier lugar vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar bacterias y cualquier otro microorganismo puede afectar el desarrollo de nuestros hongos. Bueno, el caso de las bacterias y de los hongos va a afectar directamente el desarrollo de nuestro micelio. Entonces lo que queremos hacer es eliminar todo eso, eliminar cualquier competidor para que se desarrolle correctamente nuestro micelio en el grano. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues primero, como te mencionaba, tenemos que dejar este espacio. ¿Para qué? Para que las bacterias salgan de este material llamado endospora, de esta estructura llamada endospora, así como cualquier otro hongo que esté por ahí, ya que este tipo de estructuras los protegen de altas temperaturas, de radiación, incluso de algunos productos tóxicos, y pues eso es problemático porque si queremos eliminarlos tenemos que hacer este paso, tenemos que hacer que emerjan, que salgan de su caparazón, se podría decir, para posteriormente cuando los metamos a esterilizar pues no tengamos problemas de que alguna haya quedado por ahí y termine compitiendo con nuestro micelio de Pleurotus. Una vez pasadas las 12 o 24 horas tocará envasar. Vamos a pasar el grano a recipientes que vayan a soportar altas temperaturas y que también nos vayan a permitir ver a través de él para ver cómo se va desarrollando o si tendremos que repetir el procedimiento. Aquí vamos a tener que usar dos materiales, o bueno, mejor dicho, solo podemos usar dos tipos de materiales. Uno, mi favorito, será el vidrio. Los frascos de vidrio de la mayonesa, del Gerber, de cualquier tipo, podemos usarlos sin ningún problema porque estos van a soportar las temperaturas que necesitamos para esterilizar el grano. Yo sé que puede ser medianamente complicado conseguirlos o quizá un poco costoso si no los tienes a tu alcance. Entonces, una opción súper económica que también es viable son los vasitos desechables, pero uno en específico. No podemos usar cualquier tipo de vasito porque hay diferentes tipos de plástico y no todos soportan la temperatura de esterilización. Este plástico específico es el polipropileno. Tiene la ventaja de que va a ser súper resistente a altas temperaturas y que por supuesto no se va a deformar o se va a deformar muy poco dependiendo de la cantidad de plástico que tenga el vasito, pero en particular todos los que he usado no he tenido ningún problema más que se deforma un poco en la base, pero pues por supuesto que es entendible por la temperatura que torna la olla a presión. Y afortunadamente estos vasitos en específico son sumamente económicos y sumamente fáciles de conseguir. Yo he comprado paquetitos por menos de 40 pesos, que son menos de $3, y yo sé que lo complicado será saber qué tipo de vaso es de polipropileno. Bueno, esto no sé si sea general, si en cualquier parte del mundo lo puedas conseguir así, o sea, con esta misma nomenclatura, pero acá en México tenemos este triangulito que nos va a ayudar a identificar qué tipo de plástico es el que se está usando para la fabricación de este vasito. Y solamente tienes que fijarte que en este triangulito se encuentre en medio el número 5, ya que es el número denominado para el polipropileno. Y como te digo, es el único plástico que podemos usar porque todos los demás se van a fundir. Créeme, lo he intentado, me ha pasado de todo y únicamente el polipropileno es el que resiste. De hecho, si te metes a Mercado Libre o a Amazon, venden directamente estas bolsas de plástico que son de polipropileno y que se usan exclusivamente para esterilizar el grano o para esterilizar el sustrato donde podemos cultivar hongos. De hecho, es posible conseguir bolsas tal cual de polipropileno y una alternativa podría ser usar las bolsas del cereal. Así como lo estás escuchando, no sé si todos los cereales sean así, pero hay cereales que tienen una bolsa de plástico transparente pero que se ve ligeramente opaco, es decir, no es un transparente total, se ve como un plástico ligeramente blanquecino y eso significa que ese plástico es polipropileno. Entonces, en teoría se podría usar ese tipo de bolsas para esterilizar el grano o el sustrato. Bueno, en fin, tenemos ya los vasitos o los recipientes de vidrio para esterilizar y los vamos a rellenar como a 2/3 partes o a 3/4 porque te aseguro que hasta cierto punto se van a terminar de cocer en la esterilizada y se van a expandir un poco. Entonces debemos dejar cierto espacio para que se desarrolle bien el micelio porque el micelio también va a necesitar oxígeno y para eso vamos a cubrir nuestros frascos o nuestros vasitos con papel aluminio y posteriormente le vamos a hacer unos orificios en la tapa para que los cubramos con cinta microporosa. Esta es la que consigues en la farmacia, que es para colocarlas en la piel cuando tienes alguna herida, cuando tienes algún raspón, porque lo que hace esta cinta es que tiene poros, entonces va a permitir la transpiración de la piel y para nuestros vasitos lo que va a permitir va a ser el intercambio de gases. ¿Qué significa? Bueno, a que entre oxígeno y que salga el CO2. Una vez listos nuestros vasitos o nuestros frascos de vidrio, vamos a pasarlos a esterilizar. Para esto vamos a usar las ollas a presión. Si eres menor de
edad no deberías de estar viendo estos videos porque las ollas de presión son peligrosas. Incluso personas mayores de edad le tienen miedo a la olla de presión porque sí es peligrosa, pero solamente hay que saber usarla. Y yo sé que puede parecer peligroso, pero es bastante simple. Aquí apóyate con algún otro adulto que ya sepa usarla, o si es tu primera vez, ve claramente esta parte. Primero tenemos lista nuestra olla de presión. Aquí me detengo porque ya sé que hay dos tipos de ollas de presión en el mercado. Las que son las que calentamos fácilmente en la parrilla sin ningún problema, y las eléctricas. Las eléctricas son muchísimo más seguras y más eficientes también, y mucho más fáciles de usar, así que si tienes esta opción, perfecto, muy bien. Pero si no, pues es el mismo procedimiento, solo que en la eléctrica dos botoncitos y listo. Pero esto vamos a hacerla para ambas. Primero, en el fondo tenemos que colocar un trapo o un pedazo de tela con el fin de que el calor que se va a generar ahí no pase directamente a nuestros vasitos o a nuestros frascos porque lo va a reventar. Entonces tenemos que colocar, como te digo, un trapo o una tela, y esto nos va a ayudar a que no pase eso. Después vamos a colocar nuestros frascos o nuestros vasitos y vamos a rellenar de agua hasta que llegue a la mitad de nuestros vasitos o de nuestros frascos. Si usamos frascos de diferentes tamaños, procura que el más pequeño sea el que vamos a medir. Es decir, si el frasco más pequeño mide unos 10 centímetros, pues colocaremos el agua hasta los 5 centímetros. Cerramos nuestra olla a presión y el proceso de esterilización va a durar 1 hora. Empezando con la eléctrica, basta con cerrarla, le picamos al botón que dice esterilizar, ponemos que la presión esté en alto y que el tiempo que va a durar de cocción, se podría decir, sea de por lo menos 1 hora, que en mi caso creo que es lo máximo que me permite esta olla. Para el caso de la que se va directamente a fuego, lo que tenemos que hacer es ponerla a fuego alto en un principio, y vamos a monitorear hasta que llegue a la presión adecuada. La presión adecuada es entre 120 o bueno, entre 110 y 120 PSI, que son las unidades de presión y son lo que va a marcar este medidor de presión. En cuanto se esté acercando a este punto, lo que vamos a hacer es bajar el fuego al mínimo, y a partir de este punto esperaremos 1 hora a que se encuentre en la olla. Si usamos este tipo de olla, vamos a tener que estar revisando constantemente que se encuentre la presión en ese parámetro entre 110 y 120, que por supuesto por nada del mundo suba a más de eso, y procurando que también no baje demasiado. Y como te digo, esperar 1 hora. Muy bien, ya pasó 1 hora, ya está listo, o bueno, mejor dicho, ya están estériles nuestros granos de trigo. Ahora solamente hay que dejarla reposar para que se enfríe completamente. Lo que yo suelo hacer es poner a esterilizar los granos en la noche, para que una vez que termine, pues pase toda la noche enfriándose la olla, para ya por la mañana sacarlos cuando ya están completamente fríos. Una vez fríos y secos, vamos a cortar el honguito, o bueno, las setas, para inocular nuestro grano ya estéril. Para esta parte vamos a hacer un procedimiento en el cual debemos de poner mucha atención, porque debemos estar en un lugar completamente estéril. Ya sé que esto es bastante complicado, porque como te mencioné hace un momento, tanto en el aire como en cualquier superficie, como prácticamente en cualquier lugar, hay bacterias, hay hongos que van a contaminar, o bueno, que pueden contaminar a nuestro grano estéril, el cual en este momento es prácticamente tierra fértil para muchos microorganismos de este tipo, como te digo, hongos y bacterias que pueden contaminarlo. Entonces, para poder inocular nuestro honguito, lo que vamos a hacer es preparar nuestra área de trabajo para poder trabajar de forma cómoda y tratando de disminuir lo menos posible las contaminaciones. Vamos a elegir una habitación de nuestro hogar. Si tuviéramos un laboratorio con una cámara de flujo laminar sería lo mejor, claramente, pero como no lo tenemos, elegiremos una habitación, cerraremos puertas y ventanas para evitar corrientes de aire, usaremos alcohol para desinfectar tanto las superficies como los materiales que usaremos para este procedimiento. Desinfectaremos también nuestras manos, por supuesto, aunque si te es posible, pues vamos a usar también guantes estériles y cubrebocas, por supuesto. En un recipiente de medio litro colocaremos un chorrito de agua oxigenada. Esta la podemos conseguir en las farmacias, es súper común, es medianamente económica. Si quieres medida, son aproximadamente entre 5 y 10 mililitros. Después agregaremos unos 300 mililitros de agua, que es más o menos una taza de agua. Para posteriormente aquí vamos a sumergir nuestras setas de Pleurotus striatus, de esta seta blanca. ¿Esto para qué es? Bueno, básicamente el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es un desinfectante que nos va a ayudar a tal cual desinfectar la superficie del hongo, porque como te mencionaba, en los hongos, bacterias y cualquier cosa que pueda competir con el Pleurotus striatus mismo, pues se encuentra en cualquier lado, y tampoco va a ser la excepción en la superficie del hongo, por eso lo vamos a limpiar. Lo colocaremos a un lado en nuestra mesa de trabajo. Después vamos a usar otro recipiente plano, porque aquí es donde voy a cortar el hongo. Colocaremos cerca nuestros vasitos, igual previamente limpios, y vamos a dejar sumergido nuestro honguito por aproximadamente unos minutos. No es mucho tiempo, es 1 minuto como máximo, más o menos, porque a partir de este momento pues ya vamos a trabajar y pues podemos dejarlo ahí en remojo durante este tiempo. Claro que no debemos de dejarlo ahí por horas porque va a terminar deshaciendo el hongo, entonces eso no es lo que queremos. Solamente lo vamos a poner ahí en el momento en el que estamos trabajando. Ahora, como te mencionaba que en el aire incluso hay hongos y bacterias suspendidas,
encendidas. Lo que vamos a hacer para mantener una área estéril es utilizar una estufa, ya sea de gas, ya sea como estas que te estoy mostrando, que es completamente fácil de hacer, que es de alcohol, para que al encender la llama se va a formar alrededor de esta una pequeña área estéril que nos va a ayudar a que, como te mencionaba, no se contamine nuestro grano, porque es más común de lo que crees y de hecho es muy probable que a ti los primeros te vaya a pasar. Me pasó a mí, los primeros con los que experimenté, todos se me contaminaron por varias veces, hasta que llegué a esta serie de reglas que te digo es para tratar de minimizar el riesgo de contaminación. Teniendo ya lista nuestro mechero, nuestros vasitos, nuestro hongo y nuestra superficie de trabajo, vamos a tomar un honguito, una seta, vamos a cortarla por la mitad y vamos a tratar de usar todo el tejido o toda la parte del hongo que se encuentra dentro, tratando de excluir todo lo que toca el exterior, es decir, toda la superficie del hongo. Vamos a tratar siempre de usar el interior, que es el que se encuentra más limpio y que es donde encontraremos una parte de micelio que podemos usar para que este se reproduzca en nuestro medio de cultivo, que será el grano. Vamos a cortar un pedacito de aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, un cubito, como te mencionaba, tratando de que no toque las superficies, pero pues si no te es posible porque tu hongo que conseguiste es más pequeño, pues claramente podemos sacar un pedacito más pequeño. No te preocupes tanto por eso, solamente ten mucho cuidado en sacar este pedacito de hongo para ya colocarlo dentro de nuestro vasito. Por supuesto que la práctica va a ser la experiencia, entonces no te preocupes si en un principio se te complica bastante. A mí se me complicó muchísimo, como te decía, todos se me contaminaron en un principio y pues aquí lo importante es tratar de hacerlo rápido, tratar de hacerlo con la menor cantidad de movimiento posible para colocarlos directamente al vasito. Cerramos el vasito y listo. Se podría agregar más de un pedazo a cada vasito, pero cada vez que abramos y cerremos el vasito vamos a provocar una posible contaminación. Entonces mi recomendación, solamente un trocito por cada vaso, y como puedes notar realmente ocupamos muy poquito tejido de esta seta, entonces todas las demás que compramos podemos ocuparlas sin ningún problema. De hecho, para este proyecto, como solamente fueron pocos vasos los que voy a usar, solamente ocupé un trocito de esta seta. Una vez que tenemos los granos de trigo inoculados, vamos a colocar nuestros vasitos en un lugar medianamente cálido, seco y completamente a oscuras. Yo sé que eso de cálido puede ser un término muy relativo, así que una recomendación es buscar un cajón en tu cocina o en alguna habitación cálida que tengas en tu casa, siempre a oscuras. Esto es sumamente importante porque los rayos del sol afectan demasiado a los hongos, y vamos a dejarlo ahí por alrededor de unas 2 semanas. Este va a ser el tiempo promedio en el cual podemos empezar a ver resultados, a ver si se empieza a colonizar a partir de ese trocito de hongo el grano, y así saber si realmente se terminó de formar el micelio en grano. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues vamos a notar el trocito de hongo que dejamos, que se le empiezan a formar hilos completamente blancos. Esto va a ser lo único que queremos ver. Si estás viendo tu trocito de hongo dentro del frasco, que se le empiezan a formar estos hilos completamente blancos que empiezan a llenar los granos de trigo o del cereal que hayas elegido, es una clara señal de que lo hiciste correctamente, de que solamente te toca esperar a que se termine de colonizar todo el grano para ya pasar al siguiente paso, que será inocular el sustrato para cultivar ya las setas. Como te decía, la verdad es de que en un principio puede ser muy difícil y claro que será muy probable de que se contamine. Así que ahora te voy a hablar un poquito sobre las contaminaciones, que sí son muy importantes tener en cuenta varias cosas. Lo más común serán contaminaciones por Aspergillus, por Penicillium o por Trichodermas, pero hay muchas otras contaminaciones tanto bacteriológicas como de hongos patógenos, entonces todas estas son bastante peligrosas en general, así que en el momento en que notes este tipo de contaminaciones debes desechar el grano y lavar muy pero que muy bien los recipientes si es que usaste vidrio. Si no usaste vidrio y usaste estos vasitos de plástico, pues la verdad es de que lo mejor sería desecharlos completamente a la basura, porque algunas en particular son bastante peligrosas tanto para nosotros como incluso para alguna mascota que tengamos dentro de casa, como puede ser el caso de los Aspergillus y de las Pseudomonas. Si notas que dentro del frasco se empieza a notar una especie de moho verde, lo más probable es de que se trate de Trichodermas, y esto se podría decir que está dentro del parámetro de lo medianamente seguro, ya que podemos retirar todos esos granos y colocarlos en nuestras macetas si es que tenemos plantas, porque ayuda a, o bueno, mejor dicho, es beneficioso para las plantas porque ayuda a proteger las raíces de las plantas de ciertos hongos. Así que se podría decir que los tricodermas son aliados, pero solamente de las plantas. Esa es una de las contaminaciones más comunes. Otra será la del Penicillium, que así es como lo estás escuchando, es de la familia donde viene la penicilina, y este lo puedes identificar porque es más bien como un polvo entre que verde, que gris y que azul. Es un color único, es más como que de un tono grisáceo, pero ligeramente verdoso y azulado, que tiene este tipo de colores raros en la luz. No sé perfectamente cómo describir el color, pero es este que estás viendo en este momento, y este también no va a ser muy peligroso, pero sí tenemos que desecharlo porque no podemos usarlo de ninguna forma. Así que si usaste frascos de vidrio, retira por completo. Trata de usar siempre cubrebocas cuando hagas esto, y por supuesto lavar muy bien los
los frascos con agua y jabón y una vez limpios desinfectarlos con cloro. Ahora vamos con los que sí hay que tener bastante cuidado, empezando por el Aspergillus. Este lo vamos a detectar porque son pequeños puntitos negros que empiezan a desarrollarse en el grano. Si ves esto, es una clara contaminación por Aspergillus y debemos desechar por completo todo. Sí podremos lavar y desinfectar los frascos de vidrio, pero si usaste los vasitos de plástico, esto sí, de preferencia te recomiendo colocarlos en una bolsa y desecharlos completamente a la basura, ya que sí, el Aspergillus sí es peligroso, más que nada para mascotas y para personas inmunosuprimidas que tienen bajas las defensas. Estas son las contaminaciones más comunes, pero pues básicamente si no ves que el micelio, o es decir, estos hilitos blancos se empiezan a desarrollar a partir del trocito de hongo y se está desarrollando cualquier otra cosa, pues básicamente es una contaminación y debemos desechar o si es posible quitar las contaminaciones para los casos de tricodermas o de penicillium. Para los demás casos ya no es posible, entonces lo recomendable sería volver a intentarlo. Si ves que se está desarrollando muy bien el micelio, es decir, se empiezan a desarrollar estos hilitos blancos en todo el frasco con el trigo, pero ves que llega un punto en el cual se detiene y para su crecimiento, esto significa una probable contaminación por bacterias. Aquí lo que podemos hacer es volver a esterilizar más frascos de trigo para poder quitar un pequeño pedacito de grano ya colonizado que de preferencia esté completamente blanco y que no se note alguna contaminación y pasarlo a un frasco limpio para permitir de que se siga desarrollando y por supuesto el que está contaminado con bacterias puedes desecharlo. Ahora bien, si logras ver colores entre rosados y rojizos, es un síntoma de contaminación por hongos o bacterias bastante dañinas. Así que si llegas a ver esto, sácalos de tu casa al exterior, aplica una mezcla de cloro con agua y después de una hora desecha tanto los vasitos como el líquido. Si no alcanzas a identificar ninguno de estos, lo mejor sería siempre desechar cualquier contaminación, ya que a veces se podrían confundir y hay algunos hongos que sí son bastante peligrosos. Así que si eres completamente nuevo en el tema y no estás viendo que se están desarrollando estos hilitos blancos propios de un micelio sano sin contaminaciones y ves cualquier otro color que se empieza a desarrollar por ahí, no, la recomendación es desechar todo y limpiar muy bien los frascos con agua, jabón y posteriormente desinfectarlos con cloro, exceptuando los de plástico, eso sí, de preferencia desecharlos. Depende del tamaño y de la cantidad de grano, pero normalmente tardan de 15 a 30 días posteriores en que se termine de colonizar el grano, en que se termine de llenar de estos hilitos completamente blancos. Esto ya es una señal de que se colonizó correctamente el grano y que ya tenemos en nuestras manos lo que comúnmente se conoce como micelio en grano. Este grano nos puede durar de 15 a 20 días así, se puede refrigerar y que nos dure todavía más, pero la recomendación es tenerlo así fresco para ya colocarlo en un sustrato que le dé más nutrientes al hongo y que posteriormente de que se desarrolle completamente le demos las condiciones adecuadas para que desarrolle los cuerpos fructíferos, es decir, las setas que vamos a consumir. Si realizamos bien el procedimiento, así básicamente es como se está viendo el micelio que está empezando a colonizar todo el grano y por supuesto que si revisamos alrededor pues no debe notarse ninguna contaminación. Veremos cómo se empieza a llenar todo el grano de estos hilitos blancos que surgen a partir del trocito de hongo que lo colocamos en la superficie de nuestro grano. Eso sí, te quiero recordar que este procedimiento lo podemos hacer con una gran variedad de granos, por supuesto que de preferencia cereales, como son el caso del trigo que estás viendo, que es mi favorito por su facilidad y practicidad al usarlo, pero uno de los que más les gusta también a los hongos es el arroz integral, ya que también lo colonizan súper rápido y muchos de los frascos que tengo que empecé a cultivarlos con arroz integral incluso empezaban a generar cuerpos fructíferos después de un tiempo de lo nutritivo que es el arroz integral tal cual. Incluso podemos usar los pozos de café, los granos de café molidos después de usarlos, haciendo el mismo procedimiento de hervirlos por un ratito para después pasarlos a frascos y esterilizarlos, como también el caso del maíz palomero, incluso el maíz de cualquier tipo los he usado también para reproducir micelio, así como el sorgo, incluso pajas de trigo. Si compramos el micelio en grano o si ya conseguimos formar este micelio en grano a partir de tejido de alguna seta, de Pleurotus ostreatus, la forma en la cual lo podemos reproducir es exactamente lo mismo, ya que tenemos nuestro frasco colonizado, va a ser nuestro grano donante de micelio y lo que haremos será repetir el procedimiento de esterilización, es decir, haremos más frascos con nuestro cereal de preferencia, puede ser trigo, puede ser arroz integral, maíz, ya sabes, muchísimos. Hacemos todo el procedimiento desde hervirlo 5 minutos, pasarlo a frascos, dejarlo reposar de 12 a 24 horas, esterilizarlo
colocarlo después en la olla de presión, dejarlos enfriar y al día siguiente en nuestro lugar de trabajo descontaminado, muy bien limpio, con nuestra zona estéril de fuego, vamos a inocular nuestros frascos recién esterilizados por medio de el frasco o el grano que ya estaba colonizado anteriormente. Esto consta de únicamente tomar una parte del tejido, pasarlo igualmente al frasco de la forma más rápida posible y con todos nuestros utensilios muy bien limpios, y me refiero a estériles con alcohol, para evitar cualquier tipo de contaminación, y de esta forma estaremos reproduciendo nuestro micelio en más frascos. Este procedimiento de reproducción de micelio a partir de nuestro grano ya colonizado funciona para cualquier tipo de hongo que tengamos ya en grano, porque como te mencionaba desde un principio, el Pleurotus ostreatus es muy fácil reproducirlo por medio de tejido vivo, por medio de una seta, mientras que muchos otros hongos son bastante más delicados, como es el caso exactamente del champiñón, que más adelante veremos videos al respecto sobre el champiñón, pero este sí lo tratamos de reproducir de la misma forma que el Pleurotus ostreatus. Yo lo intenté muchísimas veces, no se puede de esta forma. El champiñón muy fácilmente y muy rápido se deshidrata y no termina de formar micelio o formar hifas que empiecen a colonizar el grano, aunque esto prácticamente pasa con cualquier otro tipo de hongo que no sea Pleurotus. Es decir, este procedimiento que vimos en un principio de cómo hacer el micelio en grano desde cero solamente nos va a funcionar para el Pleurotus. En caso exclusivo, el Pleurotus ostreatus es el más fácil, pero también para Pleurotus amarillo, para el de Jamur, el Pleurotus gris también, incluso el Eringi que le dicen la Z-Ray, también podemos hacer este mismo procedimiento para formar el micelio en grano. Sin embargo, para otro tipo de hongos, como yo les dije, todos los que no son Pleurotus, es bastante más delicado, y para ellos tenemos otros dos tipos diferentes de reproducción que también son ligeramente más complicadas. Son los medios de cultivo líquidos, y acá tenemos dos, que va a ser literal un medio cultivo completamente líquido y otro con un gelificante. También veremos videos al respecto sobre estos diferentes tipos de reproducción, pero consta más que nada uno conocido como Honeytech, que es básicamente un líquido con miel y agua, por supuesto estéril, y como les mencionaba que el champiñón era muy delicado para el tema de deshidratación, en estos medios de cultivo como el Honeytech se va a reproducir fácilmente. Acá el problema es la contaminación, que son mucho más fáciles de contaminarse, pero pues es la única forma en la cual he podido desarrollar el champiñón y otro tipo de hongos por medio de tejido. El que es a partir de un medio de cultivo gelificado, como puede ser el PDA, que es una abreviación de siglas que se tratan básicamente de un medio de cultivo tal cual, a base de papa, agar y dextrosa, por eso las siglas PDA. Este último es el más eficiente, se podría decir, a la hora de reproducir micelio a partir de tejidos, porque básicamente le estás dando absolutamente todo al hongo para que se reproduzca de la mejor forma posible y de la forma más rápida posible también, pero como te menciono, es de los más delicados, porque al mismo tiempo de que sí va a ayudar a que se reproduzca súper fácil, pues es un medio súper fácil también que tenga contaminaciones, pero como te digo, lo veremos en un video más preciso al respecto. Mientras tanto, espero que te haya gustado esta parte. A partir de que ya tenemos estos frascos de micelio colonizado, ya podemos reproducir cualquier tipo de Pleurotus y los veremos más adecuadamente en los siguientes videos, ya que repetiremos este procedimiento pero con sustratos más nutritivos que le permitirán al hongo desarrollarse y empezar a formar los cuerpos fructíferos ya en una producción específica para cada tipo de hongo. Así que los veré en el próximo video. Hasta luego.